Mis estimados anatomistas, bienvenidos una vez más a otro video anatómico. Mi nombre es Juan José Sánchez y hoy hablaremos acerca de la primera entrega de laringe. Hablaremos primero de las generalidades de la laringe y luego del famoso esqueleto que me protege a esta faringe, así como de sus distintas articulaciones, a esta laringe. Entonces la laringe es un órgano muy importante, es un órgano hueco que se va a continuar hacia arriba con lo que es la laringofaringe y hacia abajo se va a continuar con lo que es la tráquea. Entonces es el primer órgano de la vía aérea propiamente dicha. Si bien la vía aérea comienza en la cavidad nasal, incluso en la orofaringe, incluyendo a la nasofaringe y a la bucofaringe, estas son estructuras que en algunos casos, como en la bucofaringe y en la cavidad bucal, pertenecen también al sistema digestivo. Entonces en sí la entrada al sistema respiratorio como tal es la laringe. Cumple funciones muy importantes, ya que esta laringe primero permite el paso de aire, es lo que dice su primera función. Además tiene una válvula muy importante, que es esta que vemos aquí, que es la epiglotis, que es capaz de cerrar la entrada a la laringe y con ello posteriormente tapar la entrada a las vías aéreas, de manera que el alimento no le va a quedar más nada que agarrar para el esófago. Lo otro es que como el esqueleto que lo conforma es rígido, hace que estén permeables las vías aéreas, y una función también muy importante es que dentro de él se encuentran las famosas cuerdas vocales y es entonces considerado también el aparato fonador, ya que el aire que pasa por ella, además de servirnos para la respiración, también hace vibrar a esas cuerdas vocales y es lo que nos hace a nosotros hablar. Entonces, anatómicamente, la faringe va a ir desde el borde superior del cartílago epiglótico, que es este que vemos aquí, a nivel aproximadamente de C3, hasta el borde inferior de este cartílago muy importante, que es el cartílago cricoides, que eso es a nivel de C6. Entonces va desde C3 hasta C6, es un órgano pequeño, en el hombre es mucho más grande, por eso es que los hombres tenemos la voz un poco más gruesa. Sin embargo en las mujeres es un órgano que es más pequeño en tamaño, mide menos de 5 centímetros en mujeres, en el hombre mide 5 o un poquito más, y está muy poco desarrollado en la mujer. Entonces esta laringe, como les dije, está protegido por un grupo de cartílagos. Estos cartílagos son 6 grupos, los vamos a dividir a su vez en 2 grandes grupos. Primero hablaremos de los cartílagos únicos, es decir, que es un solo cartílago que se encuentra en la línea media. Esos son los cartílagos tiroides, que es uno solo, cricoides y epiglótico. Esos son 3 únicos cartílagos que se encuentran los 3 en la línea media. Los otros 3 grupos de cartílagos los llamamos en el gran grupo de cartílagos pares, porque son 2 cartílagos que se encuentran cada uno al lado de la línea media. Esos son entonces los cartílagos aritenoides, los corniculados y los cuneatus, también llamados cuneiformes. Hay otra manera de clasificarlos, que es de acuerdo al tipo de cartílago que lo conforme. Entonces hablamos que los que terminan en oides, vean bien la mnemotecnia, los que terminan en oides son cartílagos de tipo hialino, es decir, tiroides, cricoides y aritenoides. Muy importante porque ellos son los que se pueden articular entre sí, porque son los que son de cartílago hialino. Y el segundo grupo, o los otros 3, que serían entonces el epiglótico, los corniculados y los cuneiformes o cuneatus, están hechos de cartílago elástico, de manera que ellos no pueden articularse entre sí porque ese cartílago elástico no tiene esa función. Empezamos entonces con el cartílago tiroides. Ese cartílago tiroides, bueno, tiro en forma de escudo, así lo describieron los griegos. Ese cartílago tiroides es un cartílago único que se encuentra en la parte anterior del cuello, por debajo del nivel de C4. Se dice que su borde superior se corresponde a C4 y su borde inferior se corresponde a C6. Entonces él va a estar conformado por 2 láminas, una lámina del lado derecho y una lámina del lado izquierdo. Vemos que el borde superior es un borde que no es continuo, sino que es interrumpido por una gran depresión central que queda justo en la línea media. Esa depresión, como tiene esa forma de escote, así como ustedes le ven el escote a una mujer, eso en anatomía se llama escotadura. Es por eso que esta la vamos a denominar escotadura laríngea, o más anatómicamente escotadura tiroidea superior, cuyo vértice se encuentra justo en la línea media. Entonces, además de esto, vemos que ambas láminas están interrumpidas por una línea que va en sentido oblicuo. Eso es lo que vamos a denominar entonces línea oblicua.
Y vamos a ver que del borde superior salen dos cuernos que se llaman cuernos superiores, pero el nombre anatómico más perfecto es astas superiores. Y del borde inferior salen dos astas o cuernos inferiores, que dicho sea de paso son los que usa para articularse con el cartílago que les voy a explicar ahorita, que es el cartílago cricoide. Veamos esta visión lateral, vemos el borde superior, las astas superiores, aquí las astas inferiores articulándose con el cricoide. Estamos viendo la lámina derecha, aquí la escotadura tiroidea superior. Vemos que en la vértice de esa escotadura en la línea media, que indica también la unión de las dos láminas, vemos una prominencia, esa es la llamada prominencia laringea, muy prominente sobre todo en los hombres y que en muchos casos es llamado la gran manzana de Adán. Y vemos también en esta imagen lateral como en la lámina del cartílago tiroides se evidencia la famosa línea oblicua. En esta visión posterior vemos que el cartílago tiroide tiene una forma de una C, es decir, no es cerrado atrás, es un cartílago abierto, literalmente una forma entonces de escudo. Aquí se ven sus astas superiores, aquí se ven sus astas inferiores. Vamos a hablar entonces del siguiente cartílago, que es el cartílago que me corresponde con la vértebra C6. Importante porque su borde inferior indica el final primero de la laringe y el final de la laringofaringe también. Es decir, él me indica el inicio de la tráquea por delante y por detrás el inicio del esófago. Es un cartílago muy clave en anatomía. Ese cartílago cricoide, bueno, crico significa en forma de anillo, ¿sí? En forma de una argolla, es circular. Vean que es circular, es cerrado completamente. Entonces la parte anterior nosotros la vamos a denominar arco, porque parece un arco, pues. Mientras que la parte posterior se denomina lámina. Son las dos partes que me conforman el cartílago cricoide. Vemos esta visión lateral. Aquí vemos entonces el arco, mientras que en la parte posterior que se ensancha lo vamos a denominar lámina. Y en esta visión posterior solamente estaríamos viendo entonces a las láminas. Luego hablamos del cartílago epiglótico. Recuerden que es el único de los cartílagos de la línea media que no es de cartílago hialino, sino que él es de cartílago elástico. Su función tiene que ser de cartílago elástico. Entonces tiene una parte superior que es más ancha y una parte inferior que se va haciendo menos ancho hasta aparecer ya la punta de un lápiz, que lo vamos a denominar a esa parte inferior justamente pedículo. Él es importante porque él es el que me abre y me cierra la laringe. Él es el que indica la entrada y la salida de aire. Ok, él está sostenido allí de esa forma por unos ligamentos que vamos a ver un poquito más adelante. Vamos a pasar ahora a los cartílagos pares y hablamos primero de los aritenoides, que significan con forma de una vasija, ¿sí? Con forma de cántaro, mejor dicho. Estos cartílagos aritenoides tienen una forma cónica. Vemos que parece un cono, una pirámide, y la base es la que está descansando sobre el hombro del cricoide. Sí, hay un pasaje bíblico en Génesis que dice que Isabel, la prima de María, cargaba sobre sus hombros un cántaro, que era como una vasija, de manera igual a como el cricoides sostiene al aritenoide. ¿Sí? Un importante pasaje bíblico. Entonces, este aritenoide, como le dije, va a tener una base que descansa sobre el cartílago cricoides, específicamente sobre la lámina, y un vértice que sirve para articularse con el siguiente cartílago que les voy a explicar ahorita, que es el corniculado. Vean que tiene una forma de cuerno. Entonces, esa base es importante porque la base tiene dos apófisis. Una medial, que es donde se inserta el ligamento vocal, que se llama apófisis vocal, y una lateral, que es donde se inserta un grupo de músculo, que vendríamos llamándola entonces apófisis muscular. Ahora, vean estos cartílagos que están en el vértice de lo que es el cartílago aritenoides, articulándose con ellos o uniéndose a ellos por tejido fibrótico. Estos son los famosos cartílagos corniculados porque tienen una forma de cuerno. Vemos esta visión posterior entonces el cricoides, sobre él descansando el aritenoides y encima del aritenoides con sus dos apófisis. Aquí vemos la vocal con el ligamento vocal y esta es la muscular. Mientras que en el vértice se articula con el cartílago corniculado. Luego hablaremos de los cartílagos cuneiformes, que son cartílagos que no se encuentran mucho en los atlas. Ellos están separados de los corniculados y el resto de los cartílagos están como literalmente flotando, aunque ellos están sostenidos por unas fibras ligamentosas. Esos son los famosos cartílagos cuneiformes o cuneatus, que son muy inconstantes, no todas las personas lo tienen. Entonces vean esta imagen para que entiendan. Esta es la entrada a la laringe, el famoso aditus. Vemos el borde posterior del cricoides. Esto es lo que estamos viendo básicamente. Entonces vean que el borde posterior del cricoide tiene el aritenoides y encima del aritenoides el corniculado. Él es el que me forma este tuberculito que ven aquí, que es entonces lo que se llama
tubérculo corniculado. Y este que ven aquí arriba sería el tubérculo cuneatus. De manera que vean que el cuneatus entonces está unido por tejidos o banda fibrótica, tanto a los corniculados como arriba con el cartílago epiglótico, formándome entonces el famoso aditus o entrada a la laringe. Vamos a hablar ahora de las articulaciones de la laringe, ya para terminar este video. Primero vamos a hablar de las dos grandes articulaciones sinoviales. Recuerden que los sinoviales, a juro, tienen que ser entre cartílagos de tipo hialino, ¿ok? Entonces primero la articulación entre el cartílago tiroides y el cricoides en la articulación cricotiroidea, que va desde el asta inferior del cartílago tiroides hasta la cara lateral de ambas caras laterales de los cartílagos cricoides. Veamos esta visión lateral, entonces asta inferior del tiroides con las caras laterales del cricoide. Y en esta visión posterior aquí también vemos la articulación cricotiroidea. Recuerden que es una articulación que es sinovial, está envuelta por su cápsula fibrótica y tiene su líquido sinovial como cualquier otra articulación sinovial del cuerpo porque tiene mucho movimiento. Ahorita se los voy a explicar. Y por último, la segunda articulación sinovial es la articulación entonces entre el cricoides y el aritenoide. ¿Pero qué parte del aritenoide se va a articular? Específicamente la apófisis muscular. Esa es la que descansa sobre la lámina del cricoides. Entonces esta articulación se llama cricoaritenoidea. Ella tiene un tejido fibrótico y una membrana sinovial muy fuerte que me une este cartílago al cricoide, que es lo que hace que, bueno, que este cartílago no se vaya para la laringe y se meta para allá hacia la tráquea, porque está sostenido muy fuertemente. ¿Okay? Vemos ahí la articulación cricotiroidea, que ellas están unidas sobre un eje laterolateral, entonces anatómicamente el movimiento debería ser flexión y extensión, pero los libros lo describen como un movimiento de rotación. Dicen que también esta articulación puede tener movimientos de va y ven. Entonces, ¿qué pasa? Vean las cuerdas vocales aquí, bueno, específicamente el ligamento vocal, y por medio de esta articulación y por acción de estos músculos que son los cricotiroideos, vean que van del cricoides al tiroide, al ellos contraerse, ellos bajan lo que es la laringe, específicamente el cartílago tiroides, y alargan las cuerdas vocales para que nosotros demos las distintas tonalidades con la voz. Entonces, esos músculos son los cricotiroideos. Y luego vean la articulación entonces entre la apófisis muscular del aritenoides y la lámina del cricoides, que es la articulación cricoaritenoidea, que es la que permite la abertura, así como vemos aquí, de la entrada de la laringe, la famosa hendidura glótica. Eso es lo que se encarga la articulación cricoaritenoidea por acción de estos músculos, que son los cricoaritenoideos justamente laterales, y estos son los cricoaritenoideos posteriores. Vamos a hablar ahora de los ligamentos de la laringe. Vean esta membrana que me está uniendo el borde superior del cartílago tiroides con el hueso ioides, tanto con el cuerpo como con las astas mayores. Es entonces la famosa membrana tiroioidea. Esa membrana tiroioidea tiene un engrosamiento en la parte anterior que lo vamos a denominar, es parte de la membrana, es un engrosamiento que se llama ligamento tiroioideo medio. Vean, tiroioideo medio. En la parte lateral va a tener el mismo engrosamiento, pero va a ir entonces desde la asta mayor del tiroides hasta el asta superior, del tiroides hasta el asta mayor del hueso ioide. Ese entonces es el ligamento tiroioideo lateral. Entonces ya saben, aquí en la parte anterior, ligamento tiroioideo medio, que es uno solo, y un ligamento tiroioideo lateral de cada lado. Ahora, ese ligamento tiroioideo lateral me envuelve a un cartílago, que aquí no lo vemos diseccionado, pero ahí hay un cartílago que es un circulito. Ese es el famoso cartílago triticio que nombran algunos textos anatómicos. Cartílago triticio. Vean, entre este corte medio, entonces este engrosamiento es el ligamento tiroioideo medio, este es el ligamento tiroioideo lateral, y este circulito que está aquí es el triticio. Vean ustedes que la membrana tiroioidea de ambos lados tiene una perforación, un orificio. ¿Para qué es esa perforación? Esa perforación es para que pasen el paquete neurovascular laríngeo, que son tres estructuras. Fíjense que va a pasar este nervio, que es la rama interna del nervio laríngeo superior, rama del nervio vago. Va a pasar la arteria laríngea superior, rama de la tiroidea superior, que a su vez es rama de la carótida externa. Y esta vena, que es la vena laríngea superior, puro laríngeo superior. Esta vena laríngea superior drena en la tiroidea superior, y ella a su vez va a drenar en lo que es la vena yugular interna. Entonces este es el orden, siempre el nervio laríngeo interno superior, luego la arteria laríngea superior, la arteria laríngea superior, sí, debajo de este, y por debajo de la arteria, lo que es la vena laríngea superior.
Ahora vamos a hablar del ligamento cricotiroideo, que es un ligamento que une entonces al borde superior del cartílago cricoides con lo que es el cartílago tiroides. Por eso se llama cricotiroideo. Él está conformado por dos fascículos. Un ligamento medio, que se llama así, ligamento cricotiroideo medio, y unos laterales, que son los ligamentos que ven ahí en rojo, que son los cricotiroideos laterales. Vean en esta visión lateral, este sería el ligamento cricotiroideo medio y este sería el ligamento cricotiroideo lateral. Hay una estructura muy importante, necesito que presten mucha atención en la siguiente imagen, que es el cono elástico. Fíjense ustedes, aquí seccionamos al ligamento cricotiroideo, vean que no está, aquí medio se ve, pero vean que detrás de él hay otro ligamento que va también del borde superior del cricoides, pero va hasta el ligamento vocal. ¿Se acuerdan? Donde estaba la cuerda vocal. Ese es el famoso cono elástico. Véanlo aquí. Una visión superior. Vean cómo el borde superior del cricoides da una membrana que llega hasta lo que es el ligamento vocal. Ahora, encima de la membrana están estos dos músculos, que es el músculo vocal y el músculo tiroaritenoideo. Eso no me importa. Me importa que es esta membrana, que es el famoso cono elástico. Entonces esta membrana, como va del cricoides a lo que es el ligamento vocal, también yo la llamo membrana cricovocal. ¿Ok? Es la que me termina de cerrar la laringe y deja que el único hueco que nosotros veamos ahí sea la hendidura glótica, es decir, entre las cuerdas vocales o entre los ligamentos vocales más específicamente. Vean en esta imagen entonces, borde superior del cricoides hasta el ligamento vocal, que vean que va del cartílago tiroides al aritenoide. Esa membrana es el cono elástico, así lo vamos a ver revestido de mucosa, borde superior del cricoides hasta lo que es el ligamento vocal. Eso es lo que se llama entonces cono elástico o membrana cricovocal. Vamos ahora con el ligamento vocal, que es el que forma parte de las cuerdas vocales. Él va a ir entonces del cartílago tiroides hasta lo que es la apófisis vocal del aritenoide. ¿Sí? Es por eso que también se le llama ligamento tirovocal. Es lo mismo, ligamento tirovocal. Veanlo aquí. Ligamento tirovocal o ligamento vocal desde el cartílago tiroides en su dorso hasta la apófisis vocal, específicamente la vocal del aritenoide. Luego vamos con el ligamento vestibular, que es un pliegue muy poco formado, que va también del dorso del cartílago tiroides hasta la parte lateral del aritenoides. ¿Sí? Es menos resistente que el vocal y es el que me forma las famosas cuerdas vocales falsas. ¿Ok? Cuerdas vocales falsas. Este ligamento vocal está siempre por encima del ligamento, el vestibular, está por encima del ligamento vocal, dejando un hueco que es este que vemos allí. Entonces, vean aquí, ligamento vocal desde la apófisis vocal del aritenoides al dorso del cartílago tiroides, y el vestibular desde el dorso del tiroides hasta la parte lateral del aritenoide. Vean que deja un hueco que es el famoso ventrículo. Ese hueco ahí se llama ventrículo laríngeo. Es por eso que el ligamento vestibular en algunos libros lo llaman ligamento ventricular. Es el mismo ligamento ventricular, que es el que forma entonces las cuerdas vocales falsas. ¿Ok? Por último, vamos a hablar de los ligamentos que me sostienen suspendida la epiglotis. Veamos primero el ligamento que va del pedículo del epiglotis al dorso del tiroides. Entonces este es el ligamento tiroepiglótico, porque va del tiroides a la epiglotis. Luego vemos uno que agarra el dorso de la epiglotis con lo que es el dorso del cuerpo, el hueso hioides. Ese es el ligamento entonces hioepiglótico. Entre el dorso de la epiglotis y la membrana tiroidea hay un cojinete de grasa que se llama cojinete de grasa preepiglótico, ¿sí? Que lo vamos a ver aquí, lo van a ver en muchos atlas, un cojinete de grasa que hay allí. En esta visión superior, este vendría siendo el cartílago epiglótico revestido por mucosa. Vemos que estamos viéndolo desde la bucofaringe, vemos que hay un ligamento que agarra la epiglotis a la lengua, que ese es el glosoepiglótico medio, y dos laterales que serían los glosoepiglóticos laterales, siendo estos espacios que quedan entre los ligamentos glosoepiglóticos medio y laterales las famosas valéculas o valléculas epiglóticas. ¿Ok? Y por último, vean esta membrana, aquí tienen que tener un poco de imaginación para imaginársela, que va desde el ligamento vestibular hasta la parte lateral del cartílago epiglótico, así como también al dorso del cartílago tiroides. Esa es la famosa membrana cuadrangular, es decir, es como el cono elástico del ligamento vocal, pero hacia arriba. Esto se llama membrana triangular.
Veamos aquí en esta imagen entonces cómo va desde el ligamento vestibular por abajo hasta el borde lateral de la epiglotis por arriba. Este espacio que ven aquí, pasa que aquí ya está tapizado con mucosa, ese es el famoso ligamento cuadrangular. Aquí, para que lo entiendan mejor, vean bien, cartílago cricoides, borde superior del ligamento vocal, este sería el aritenoides, el cartílago. Entonces esta que está aquí sería el cono elástico. Vean entonces aquí, este ligamento que está aquí arriba es el vestibular, y la membrana que va del ligamento vestibular hasta lo que es el borde lateral del cartílago epiglótico es lo que se llama membrana cuadrangular. ¿Ok? Revestido por mucosas así. Esta es una visión de la tráquea posterior que lo cortamos por la línea media y la abrimos. Abrimos como abrir un pescado por la mitad y abrirlo, pues. ¿Ok? Y esto que está aquí es una membrana, un clic quirúrgico que se usó para separar y mantener dilatada esta tráquea. Entonces, buenos amigos, este ha sido todo el video. No olvides darle like en la manito que está aquí abajo, compartirlo y suscribirte en el circulito que te sale aquí. No olvides seguirme en Instagram en @JuanPisoSánchez1315. Igualmente aquí le dejaré el link para que vean los videos de faringe y para que vean la siguiente entrega de laringe, donde hablaremos de los músculos y de las divisiones de la mucosa. Muchísimas gracias por su atención.